Ok, jóvenes. Entonces, ahora vamos a ver cómo especificamos la dirección de vectores que no estén apuntando directamente a los puntos cardinales, es decir, vectores que no tengan orientación vertical ni orientación horizontal. Bien, por ejemplo, estos dos vectores que están acá, ¿verdad? Como han dicho algunos, ¿verdad? Esos vectores te puedo decir que apuntan hacia el noreste porque su dirección está entre el norte y el este, ¿de acuerdo? Pero, ¿verdad? Estos dos vectores están entre el norte y el este, ¿de acuerdo? Pero, obviamente se ve ahí que no tienen, no, o no apuntan hacia la misma dirección. Entonces, como yo indico la diferencia, ¿de acuerdo? En esas dos direcciones, básicamente especificando la inclinación de cada uno. Y la inclinación de cada uno yo lo especifico con un ángulo que lo vamos a medir en grados. Bien, cuando voy a especificar el ángulo, tengo que decir desde dónde mido el ángulo, porque yo lo puedo medir desde donde yo quiera, puedo tomar cualquier punto de referencia, y hacia dónde mido también, desde dónde y hacia dónde mido ese ángulo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Y cómo hacerlo cuando tengo estos casos. Bien, entonces, aquí yo tengo cuatro vectores. De nuevo, usted ve que yo estoy escribiendo los vectores, la simbología de cada uno de ellos, de la cantidad de física que representa, la estoy simbolizando con letras en negrita. Lo hago así porque es más cómodo por el momento hacerlo así en lugar de poner la flecha encima. Bien, ahora los vectores generalmente los expresamos en un plano cartesiano. Ahí es donde es útil dibujar. Recuerdo que el plano cartesiano son dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Ahora, no olvide que esto nos ayuda, es para indicar la dirección. Bien, entonces no olvide que la parte positiva del eje Y representa el norte, la parte negativa de ese mismo eje el sur. La parte positiva del eje X representa el este y la parte negativa del mismo eje representa el oeste. Bien, cuando vamos a dibujar un vector en el plano cartesiano, colocamos siempre la cola del vector, ¿verdad? La parte donde inicia el vector en el origen de coordenadas, ahí donde se unen ambos ejes, donde cortan ambos ejes. Y a partir de ahí el vector se proyecta en la dirección en particular que lleva el mismo. Bien, entonces vamos a expresar estos vectores que están aquí. Bien, el primero es una velocidad. Lo primero que yo escribo, como pueden ver aquí, ¿qué es? La magnitud del vector, 50 metros por segundo, coma la dirección del vector. Pero note que la dirección la estoy expresando con un ángulo, en este caso 30 grados. Estoy diciendo hacia dónde mido el ángulo, hacia el norte estoy midiendo esos 30 grados. Y desde dónde mido el ángulo, lo estoy midiendo desde el este. Al significa hacia dónde, lo tengo aquí abajo en esta nota. Y del significa desde dónde. Entonces esos 30 grados yo los mido al norte del este. Bien, entonces vamos a ver cómo representar ese mismo vector ahí. En este ejemplo, yo no voy a hacer énfasis en la magnitud, ¿de acuerdo? Vamos a ignorar la magnitud y simplemente vamos a concentrarnos en la dirección. Bien, entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo voy a dibujar un vector aquí en el plano cartesiano. Entonces, empiezo justamente ahí en el origen de coordenadas. Bien, ahí es donde va la cola del vector. Bien, entonces me dice que ese 30 grados yo lo estoy midiendo al norte del este. Es decir, desde el este voy a inclinarme 30 grados en dirección hacia el norte. Entonces, mire la flecha aquí, ¿verdad? Desde el este me inclino 30 grados hacia el norte. Bien, yo no estoy utilizando un instrumento para medir inclinación, pero podemos eh, usar la siguiente referencia. Entre dos ejes, de acuerdo, de yo ir del este al norte, hay 90 grados. Del norte al oeste hay 90 grados también y del oeste al sur 90 grados. Entonces ya usted sabe que entre líneas perpendiculares hay 90 grados, ¿verdad? Entonces, la mitad sería la mitad de los 90 grados, que sería 45. Entonces, si son 20 grados, debería de ser más pequeño, ¿verdad? Que la mitad podría ser más o menos ahí
Recuerde que estoy haciendo aproximaciones, no estoy usando el instrumento. Entonces vamos a asumir que ahí son 30 grados. ¿De acuerdo? Voy a poner más grueso el vector para que se pueda distinguir mejor. Entonces, ese vector que está ahí podría ser una muy buena representación de esa velocidad. ¿De acuerdo? 30 metros al norte del este. Cuando usted lo vaya a hacer de esta forma, indíquelo, ¿de acuerdo? El ángulo que está inclinado, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir. Son 30 grados, ¿de acuerdo? 30 grados. ¿Y cómo yo lo medí? Del este en dirección hacia el norte. Bueno, así fue que lo medí ese ángulo. Y ese vector es el vector B. ¿De acuerdo? Ese es el vector B. Bien, le puse la flechita ahí arriba a la. ¿De acuerdo? Y asimismo podemos representar, ¿de acuerdo? Cada uno de estos vectores que está aquí, ¿de acuerdo? Ustedes que están viendo el video, yo les recomendaría pausarlo e intentar representarlos, esos tres vectores restantes ahí. Entonces, cuando usted termine, básicamente, le da a continuar al video y yo le voy a mostrar cómo se ven cada uno. Bien, usted lo puede representar en planos cartesianos distintos o lo puede hacer los cuatro vectores en el mismo plano cartesiano. Si lo hace en el mismo plano, obviamente se va a ver un poco más desorganizado, pero se puede hacer así simplemente porque son cuatro vectores. Si fueran más vectores, no sería recomendable representarlos todos en el mismo plano cartesiano. Bien. Entonces, aquí les muestro la representación de cada uno de esos vectores. Usted simplemente confirme si le dio así, igual que a mí, ¿verdad? De nuevo, recuerde que el del significa a partir de donde usted va a medir el ángulo y ¿verdad? El al significa hacia dónde lo va a medir. ¿De acuerdo? Ahí está el vector F, el vector A y el vector B. Bien, ahora, esas mismas direcciones, recuerde que yo la puedo expresar de otra forma. Yo puedo especificar la misma dirección de otra forma. Si yo cambio, ¿qué? Si yo cambio el punto de referencia del cual estoy midiendo el ángulo. Por ejemplo, si yo mido el ángulo, si yo lo mido el ángulo a partir, voy a concentrarme aquí en el vector B, el primero, la velocidad. Si yo quiero especificar esa dirección, midiendo el ángulo a partir del norte y a partir del este, ¿de acuerdo? ¿Usted qué es lo que va a hacer? Usted simplemente va a observar que si es a partir del este, ya él tiene una inclinación de 30 grados. Ahora, si yo lo quiero a partir del norte, esa inclinación va a tener otro valor, ese ángulo va a tener otro valor. Lo único que usted tiene que recordar para saber cuál es ese valor es que entre dos líneas perpendiculares hay 90 grados, es decir, entre el norte y el este hay 90 grados. Entonces, si ya aquí yo tengo una inclinación por abajo de 30 grados, la inclinación que está aquí va a ser el ángulo complementario, es decir, lo que le falta para llegar a 90. Básicamente el ángulo, si lo mido en esta dirección así, a partir del norte hacia el este, entonces serían 60 grados. ¿De acuerdo? 60 grados. Lo mismo yo puedo hacer con el vector A, con el vector F y con el vector A. No lo indiqué aquí que este vector aquí abajo es el vector B mayúscula. Este, la B grande. Bien, de acuerdo. Entonces, si yo lo quiero especificar desde otro punto, yo puedo hacer eso. Y puedo decir la dirección con respecto, ¿verdad? Utilizando este ángulo en lugar del otro. Entonces, tomando el mismo vector, la velocidad, ¿cómo yo podría escribir ese mismo resultado? O sea, ese mismo vector con el otro ángulo sería, la magnitud no cambia obviamente, 50 metros por segundo, coma. ¿Cuál es el ángulo ahora? Ahora tengo un ángulo de 60 grados. Bien, lo voy a decir con 60 grados. Pero de nuevo, ese ángulo yo lo estoy midiendo al este, entonces yo voy a decir al este. ¿De dónde lo estoy midiendo? Del norte, entonces voy a escribir del norte. Bien, entonces
Yo estoy representando la misma dirección de dos formas. Bien, 30 grados al norte del este es lo mismo que 60 grados al este del norte. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, vamos de nuevo a usar el video, ¿verdad? Para que usted exprese de nuevo estas otras cantidades vectoriales con el otro ángulo que usted puede escribirle, de acuerdo con el ángulo complementario, de la misma forma como yo lo hice con el vector velocidad. Entonces, jóvenes, ahí tienen las respuestas, ¿de acuerdo? De cómo escribir el mismo vector, pero con el ángulo complementario. Bien, básicamente, usted está viendo que esa misma dirección usted la puede expresar de dos formas. Y créame que usted puede usar otras formas, porque usted puede medir el ángulo desde otro punto. Por ejemplo, para el vector A, usted no tiene que medir el ángulo a partir del norte o a partir del oeste. Bien, yo solo estoy poniendo así por simplicidad. Pero lo mejor es medir siempre el ángulo a partir del este, en dirección contraria a la manecilla de reloj. Bien, eso es muy útil cuando usted está trabajando con las componentes rectangulares de los vectores, que eso lo vamos a ver en otro video. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento vamos a quedarnos con eso. Bien, entonces yo puedo expresar la misma dirección de dos formas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, jóvenes, miren, aquí hay cuatro vectores más que usted pudiera trabajar, ¿verdad? Esto ya yo se lo pongo a usted ahí por si usted quiere practicar. Bien, ahora, en este, el objetivo es que usted también tome en cuenta la magnitud de cada vector. Todos los vectores son, en este caso, representan desplazamientos. Bien, entonces note que el primero tiene una magnitud de 50 metros, el segundo tiene una magnitud de 100 metros, el tercero 25 metros y el cuarto el de 50 metros. Entonces, eso usted lo tiene que tomar en cuenta a la hora de usted dibujar la longitud de ese vector. Por ejemplo, si yo voy a dibujar el vector A, que dice que es 60 grados al este del norte, entonces a partir del norte, con el vector A, yo mido 60 grados, ¿verdad? En dirección este, quedaría más o menos ahí, ese sería el vector A. ¿Recuerdo? Entonces, note la longitud que tiene el vector A. Y eso representa 50 metros. Cuando yo vaya a dibujar el vector B, yo noto que tiene 100 metros, es decir, el doble de la magnitud del vector A. Entonces, la longitud del vector B o de la flecha que representa el vector B tiene que tener el doble de la longitud del vector A. Entonces, por ejemplo, sería 30 grados al norte del oeste. Entonces, a partir del oeste, 30 grados en dirección al norte, pero recuerdo que la longitud tiene que ser el doble de la longitud del vector A. Vamos a suponer que este es, no, 30 grados era demasiado, vamos a suponer que es ahí, bien ahí. Entonces vamos a suponer, ahí hay una aproximación, la longitud de esa flecha tiene el doble de la longitud del vector A, ¿de acuerdo? Entonces sería el vector B. Cuando voy a representar el vector C, me fijo que tiene 25 metros, es decir, la mitad de la longitud del vector A. Entonces, la flecha que voy a dibujar debe de tener, ¿verdad? Debe de tener la mitad de lo que tiene el vector A. 20 grados al oeste a partir del sur, ¿verdad? La mitad de esa longitud, vamos a decir que es aproximadamente esa. Bien, y ahí está el vector C. Y por último, el vector D tiene la misma longitud que el vector A y por tanto lo voy a dibujar del mismo tamaño que el vector A. Lo que es diferente es la dirección. Dice que la dirección es a partir del este 75 grados hacia el sur, ¿verdad? Más o menos ahí tiene que tener la misma longitud. Parece que es ahí la misma longitud, ¿verdad? Recuerdo que estoy aproximando y ahí está.
Bien, ahí están los tres vectores. De acuerdo, entonces hasta aquí esta parte. Ya vamos a ver otro tema